Comunicaciones interrumpidas. Extracción retrasada 12 horas. Mantener posición. La transmisión se cortó, dejando a la capitana Emory Brooks aislada a 30 kilómetros dentro de la zona 17, una región fronteriza sin ley que no existía en ningún mapa oficial. A sus 29 años, con cabello castaño oscuro recogido en una coleta táctica y ojos color avellana, escudriñando terreno hostil, empuñaba su carabina M4A1 con capacidad automática. Ex-ranger del ejército convertida en agente de la CIA. Estaba realizando reconocimiento cuando el equipo falló. Al encontrarse con refugiados que se dirigían a una emboscada de la milicia, prefirió la protección a los protocolos. Siguieron 5 días de combate. 48 combatientes hostiles eliminados mientras defendían a civiles. Cuando el equipo SEAL 7 llegó esperando rescatar a un analista varado, encontraron a un operador que había convertido la zona 17 en un campo de batalla. La capitana Emory Brooks llevaba 68 horas operando en la zona 17 cuando su equipo de comunicaciones por satélite falló debido a una interferencia electrónica que no fue accidental. Algo había destruido activamente su capacidad para contactar con la sede de la CIA en Langley. Estaba ubicada en las ruinas de un puesto fronterizo abandonado, en una franja de tierra sin ley de 50 kilómetros, sin ningún gobierno y controlada por quien tuviera la mayor potencia de fuego. La región se encontraba en una zona gris legal entre 3 naciones hostiles, un lugar donde el derecho internacional carecía de importancia y la supervivencia dependía enteramente de las armas y la habilidad táctica. Su misión había sido simplemente recopilar inteligencia, observar y documentar las rutas de tráfico de armas utilizadas por las milicias para transportar armas entre las 3 naciones vecinas. La inteligencia ayudaría a identificar a los actores clave en el comercio regional de armas y proporcionaría información sobre objetivos para futuras operaciones. Emory había realizado docenas de misiones de reconocimiento similares durante 5 años con la División de Actividades Especiales de la CIA, pero no era una oficial típica de la CIA. Tras 7 años en inteligencia militar del ejército, incluyendo la finalización de la escuela de Rangers como una de las pocas mujeres en completar el brutal curso de 61 días, se unió a la agencia específicamente porque le permitía operar de forma independiente en zonas de acceso restringido donde su entrenamiento táctico era esencial. La carabina M4A1 que portaba no era equipo estándar de la CIA. La mayoría de los oficiales de la agencia usaban pistolas ocultas, si es que portaban armas. Pero Emory argumentó que las operaciones en solitario en territorios hostiles requerían una gran capacidad defensiva. Tras demostrar su dominio de las armas y su competencia táctica, se le autorizó a portar el rifle automático de 5,56 milímetros con capacidad de fuego selectivo, semiautomático para precisión o ráfaga de 3 disparos para fuego de supresión. Su padre comenzó a enseñarle a disparar a los 8 años en su rancho fronterizo entre Texas y México. El sargento retirado de artillería de reconocimiento de la Fuerza de Infantería de Marina, William Bull Brooks, creía que su hija necesitaba defenderse en una región donde la violencia de los cárteles era una realidad constante. Para cuando se alistó a los 19 años, podía disparar mejor que la mayoría de los sargentos de instrucción. El entrenamiento militar había perfeccionado esas habilidades infantiles hasta convertirlas en capacidades profesionales de combate. Cuando se interrumpieron las comunicaciones, Emory evaluó de inmediato su situación táctica. 30 kilómetros dentro de la zona 17, extracción programada en 4 horas en una zona de aterrizaje a 8 kilómetros de distancia. Sin comunicaciones, no podía confirmar la extracción ni alertar al cuartel general sobre el compromiso. Los protocolos estándar requerían trasladarse a puntos de concentración alternativos según un cronograma predeterminado. Llegaría al punto de extracción principal y mantendría la posición. Si el helicóptero no llegaba, recorrería las alternativas siguiendo el cronograma, con la esperanza de que la sede de la CIA se diera cuenta de que estaba varada y se adaptara en consecuencia. Empacó eficientemente. Un M4A1 con cargadores de 630 balas que proporcionaban un total de 180, agua para 5 días, raciones altas en calorías,
suministros médicos, incluyendo un botiquín de trauma, equipo de visión nocturna y documentos de misión encriptados que destruiría con termitas si la captura era inminente. Moviéndose a través de las ruinas usando tácticas de la escuela de Rangers, usando el terreno para ocultarse, deteniéndose con frecuencia para observar las amenazas, manteniendo al tanto de las rutas de escape. Despejó la zona del puesto de control y comenzó a moverse a través del país hacia el punto de extracción. Fue entonces cuando se encontró con los refugiados. 20 civiles, en su mayoría mujeres y niños, con algunos hombres mayores, avanzando por la zona 17 por una antigua ruta de contrabando, claramente huyendo de la violencia tras ellos y dirigiéndose hacia lo que esperaban que fuera un lugar seguro. Emory reconoció el problema de inmediato. Estos refugiados se dirigían directamente hacia posiciones que ella había observado utilizadas por la Hermandad Carmesí, una despiadada milicia mercenaria que realizaba tráfico de armas, tráfico de personas y operaciones de limpieza étnica para quienquiera que les pagara. Exmilitares profesionales de las naciones vecinas se encontraban entre los grupos más peligrosos que operaban en la región. Si los refugiados continuaban su ruta actual, se encontrarían con combatientes de la Hermandad Carmesí a menos de 2 kilómetros. Basándose en la información que Emory había recopilado durante su reconocimiento, sabía exactamente qué sucedería. Masacre, esclavitud o ambas. Los protocolos estándar de la CIA eran absolutamente claros. Evitar todo contacto con civiles que pudiera comprometer la seguridad operativa. Mantener la cobertura. Completar la misión. Extraer según lo previsto. Había seguido esos protocolos con éxito en docenas de operaciones. Pero ver a 20 civiles, incluidos niños pequeños, caminar hacia una muerte segura mientras ella mantenía la seguridad operativa no era algo que pudiera aceptar. Su padre le había enseñado que algunas situaciones requerían elegir entre las regulaciones y lo moralmente correcto. Se acercó con cuidado, hablando en árabe, uno de los 6 idiomas que había aprendido durante su servicio militar y en la CIA. Se dirigen hacia un peligro inminente. Combatientes armados a 2 kilómetros. Hombres muy peligrosos que matarán a todos. Necesitan cambiar de dirección ahora. Un anciano que parecía liderar el grupo la observó atentamente antes de responder en un inglés con acento. Ustedes son militares estadounidenses. Yo sé que los matarán si continúan, respondió Emory. Hay una ruta más segura hacia el oeste. Puedo guiarlos hasta ella y luego continuar mi misión. El hombre tradujo rápidamente. Una joven con un niño pequeño en brazos habló con urgencia en su idioma. El hombre tradujo. Pregunta si pueden guiarnos hasta un lugar seguro. Hombres armados mataron a su esposo e incendiaron su aldea hace 3 días. Cree que nos están cazando. Emory percibió la tensión entre los requisitos de la misión y los imperativos morales. Guiar a civiles por la zona 17 tomaría al menos 2 días, eliminando cualquier posibilidad de realizar la extracción programada o llegar a los puntos de concentración dentro del plazo predeterminado. Su carrera podría terminar. Podría enfrentar medidas disciplinarias. Pero al ver los rostros asustados, los niños que habían presenciado traumas, las madres que protegían a sus familias, los ancianos que se habían convertido en refugiados en sus últimos años, supo lo que habría hecho su padre. Los guiaré a un territorio más seguro, dijo, tomando la decisión que lo cambiaría todo. Pero nos movemos tácticamente, en silencio, y todos siguen mis instrucciones al pie de la letra. Esta región es extremadamente peligrosa. ¿Están todos de acuerdo? Varias voces confirmaron la comprensión después de que el anciano tradujera. Entonces nos movemos ahora, dijo Emory, ya examinando el terreno en busca de la ruta óptima que equilibrara velocidad, ocultación y posiciones defensivas si se encontraban con hostiles. Ella tomó la delantera, guiándolos hacia el oeste, lejos de las posiciones de la Hermandad Carmesí. Se habían movido 3 kilómetros cuando Emory detectó la patrulla. 6 combatientes armados con rifles modelo AK se movían tácticamente en una formación que sugería entrenamiento militar profesional. Su patrón de búsqueda indicaba que estaban cazando,
no solo patrullando, probablemente rastreando a los refugiados. Emory indicó a los civiles que se refugiaran en una depresión poco profunda. Se movió rápidamente a un terreno elevado que le permitía una clara observación en buenos campos de tiro. A través de su mira de aumento, pudo ver a los cazas siguiendo las huellas en terreno blando. Sin duda, el rastro de los refugiados. Su explorador principal señaló la señal a otros con evidente experiencia. Si mantenían el rumbo, descubrirían a los civiles ocultos en 5 minutos. Podría atacar desde su posición elevada gracias a la sorpresa y a su entrenamiento superior. Pero disparar alertaría a otros enemigos y confirmaría la presencia estadounidense, justo lo que prohibían los protocolos de la CIA. Otra opción era permanecer oculta y esperar que no vieran a los refugiados. Pero eso parecía poco realista dadas sus habilidades de rastreo. Y si descubrían a los civiles, sabía lo que ocurriría. Tomó la decisión cuando un niño empezó a llorar suavemente a pesar de los desesperados intentos de su madre por calmarlo. El sonido se extendió por el aire quieto. Emory vio que la cabeza del líder de patrulla se movía bruscamente hacia el sonido. Hizo una señal a su equipo. Detectaron algo y se movían a investigar. No había tiempo. Emory cambió su M4A1 a ráfaga de 3 disparos, controló el equilibrio de fuego automático, la conservación de munición y la potencia de frenado. Localizó al líder de patrulla en su mira, controló su respiración con técnicas practicadas miles de veces y apretó el gatillo con suavidad. 3 disparos en rápida sucesión. Los 3 impactaron en el centro de la masa. El líder de patrulla cayó al instante. Emory ya se dirigía hacia su segundo objetivo. Otra ráfaga de 3 disparos. Otro caza fue eliminado antes de que pudiera reaccionar. Los 4 restantes se dispersaron, buscando cobertura e intentando identificar de dónde provenía el fuego preciso. Eran profesionales bien entrenados, pero Emory contaba con ventajas cruciales: altitud, capacidad de sorpresa y un entrenamiento militar estadounidense que superaba al de ellos. Se enfrentó al tercer caza mientras éste se dirigía hacia la cobertura. 3 disparos impactaron antes de que la alcanzara. El cuarto caza disparó varias veces con su AK-47 en dirección a ella, pero sus disparos fueron fuego de pánico mal dirigido que impactó en rocas lejos de su posición. Emory cambió de posición inmediatamente después de disparar. Táctica estándar de infantería para evitar el fuego de respuesta en su última ubicación, y se enfrentó al cuarto caza desde un ángulo diferente que no esperaba. 3 disparos, objetivo abatido. Quedaban 2 cazas. Habían encontrado una cobertura decente y estaban intentando coordinarse mediante comunicaciones a gritos en ruso. No podía darles tiempo a pedir refuerzos utilizando las características del terreno y el movimiento táctico. Maniobró hasta una posición de flanqueo que le permitía disparar con claridad a los 2 cazas restantes desde un ángulo que no defendían. Cuando tuvo líneas de visión despejadas, los atacó en rápida sucesión. 3 disparos al primero, 3 al segundo, y ambos fueron eliminados. El combate completo duró menos de 2 minutos. 6 cazas de la Hermandad Carmesí fueron eliminados con 18 disparos antes de que pudieran dañar a los refugiados o pedir ayuda por radio. Emory realizó una recarga táctica inmediata, dejando caer su cargador parcialmente vacío y reemplazándolo con uno nuevo de 30 disparos, y se movió con cuidado para revisar a cada caza. Se confirmó la muerte de los 6. No hubo supervivientes que informaran de su presencia. Rápidamente registró los cuerpos, recuperando información útil, mapas que mostraban las rutas de patrulla y la ubicación de las bases de la Hermandad Carmesí, equipos de radio encriptados y documentos de identificación que indicaban que estos cazas habían sido reclutados de antiguas unidades de operaciones especiales de países vecinos. Al regresar con los refugiados, el anciano la miró con gratitud mezclada con miedo. Simplemente vio a esta mujer estadounidense eliminar eficazmente a 6 cazas armados con una precisión que demostraba un amplio entrenamiento de combate. «Nos movemos de inmediato», dijo M.I. con calma. Esa patrulla los estaba buscando. Habrá otros,
probablemente más armados y en mayor número. Necesitamos terreno defendible. Durante las siguientes 6 horas, Emory guió a los refugiados a través de un terreno cada vez más difícil, eligiendo deliberadamente rutas que dificultarían cualquier persecución. Terreno rocoso que dejaba rastros mínimos, lechos de arroyos que dispersaban el olor, raíces entre la densa vegetación que ralentizaban la persecución organizada. Encontró una posición defendible en colinas rocosas que proporcionaba una excelente observación de todos los accesos, múltiples rutas de escape y cuellos de botella naturales que obligarían a los atacantes a atravesar zonas estrechas donde podría enfrentarse a ellos eficazmente. Estableció a los refugiados en la zona central más protegida, utilizando formaciones rocosas naturales como cobertura aérea y protección contra el fuego de armas pequeñas. Luego, estableció múltiples posiciones de combate alrededor del perímetro con campos de fuego superpuestos que cubrían todos los posibles accesos. Al caer la noche, Emory usó su equipo de visión nocturna para mantener la seguridad mientras los exhaustos refugiados intentaban descansar. Su experiencia en combate le indicó que la Hermandad Carmesí intentaría localizarlos durante la oscuridad, asumiendo una ventaja sobre lo que probablemente creían que era solo un grupo de refugiados con mínima protección. Alrededor de las 2 horas, detectó movimiento a través de la visión nocturna. Aproximadamente 10 combatientes se acercaban en 2 equipos coordinados, moviéndose con tácticas. Disciplina. Lo que no sabían era que Emory poseía una visión nocturna militar que convertía la oscuridad en luz diurna teñida de verde, mientras que ellos operaban solo con equipo comercial básico. Emory los dejó acercarse a 100 metros, dentro del alcance efectivo de su M4A1, y luego inició su emboscada con fuego automático disciplinado que devastó al equipo líder antes de que se dieran cuenta de que estaban siendo atacados por alguien que podía verlos perfectamente. La capacidad de disparar ráfagas de 3 disparos le proporcionaba precisión y al mismo tiempo ahorraba munición. Atacó sistemáticamente utilizando la supresión de destello para minimizar su presencia, mientras que la visión nocturna le permitía rastrear a los enemigos que no podían verla. Los cazas restantes intentaron retirarse, pero Emory se había posicionado para cubrir posibles rutas de retirada. Eliminó a 2 más mientras huían en la oscuridad. Al amanecer, contó 12 cazas más de la Hermandad Carmesí eliminados, dispersos en los accesos a su posición. Había matado a 18 cazas hostiles en menos de 24 horas. Durante los 3 días siguientes, el patrón continuó. La Hermandad Carmesí siguió tanteando con fuerzas mayores, intentando abrumar su posición gracias a su superioridad numérica. Pero la táctica de Emory, su posicionamiento, puntería profesional y capacidad de visión nocturna le permitieron derrotar repetidamente ataques que deberían haber tenido éxito gracias a su gran ventaja numérica. Utilizó todas las técnicas aprendidas durante la escuela de Rangers y los despliegues de combate, coordinó campos de tiro, reposicionamiento táctico entre enfrentamientos, disciplina con la munición, aprovechamiento del terreno y una eficiencia implacable en el ataque a objetivos. Para el 4.º día, había eliminado a 30 cazas adicionales en múltiples enfrentamientos. Su munición se estaba agotando críticamente, con solo el último cargador y aproximadamente 40 balas. La Hermandad Carmesí había detenido sus asaltos directos, aparentemente reevaluando su enfoque tras perder casi 50 cazas contra un solo defensor. Fue entonces cuando llegó el equipo SEAL 7. 3 días después del fallo de comunicaciones de Emory, el teniente comandante Jake Morrison recibió una asignación de emergencia del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Localizar y extraer a un oficial de la CIA varado en la zona 17 que no había sido rescatado y no había sido contactado mediante ningún protocolo. Morrison informó a su elemento de 12 hombres. El capitán Emory Brooks, oficial de inteligencia de la CIA, dirigía. Reconocimiento. Extracción fallida hace 72 horas. Comunicaciones completamente interrumpidas. Información sugiere que fuerzas de la milicia buscan activamente en la región, posiblemente buscándola. El jefe superior Marcus Williams estudió los mapas del terreno. Es un área enorme para buscar, señor.
Si está evadiendo, encontrar a una persona será extremadamente difícil. Es una de las nuestras, dijo Morrison simplemente. No dejamos a nadie atrás. Lo que no sabían era que Emory no se escondía sin remedio. Estaba llevando a cabo una efectiva campaña defensiva protegiendo a los refugiados mientras destruía sistemáticamente a las fuerzas de la Hermandad Carmesí que la perseguían. El equipo SEAL 7 se insertó en helicóptero a 50 kilómetros de distancia, luego se desplazó por tierra hacia el área de búsqueda, utilizando la oscuridad y su experiencia táctica para pasar desapercibidos. Al entrar en la zona 17, encontraron evidencia de que algo inusual estaba sucediendo. Posiciones de la milicia abandonadas que mostraban una retirada apresurada. Rastros de sangre que sugerían combatientes muertos y cuerpos recuperados. Restos del campo de batalla que indicaban combates sostenidos recientes. Alguien ha estado librando combates serios aquí, observó Williams, examinando una posición de combate. Configuración profesional reciente. Se trata de tácticas militares occidentales para defenderse de atacantes. Morrison estudió la posición con atención. Esto no concuerda con nuestra información. Nos dijeron que el capitán Brooks es analista de inteligencia. Parece trabajo profesional de infantería. Siguieron las pruebas, utilizaron casquillos de 5,56 milímetros, munición estadounidense, posiciones de combate que mostraban técnicas de la escuela de Rangers, un patrón claro que sugería que una persona realizaba una defensa móvil mientras protegía algo. ¿Podría ser nuestro oficial de la CIA?, preguntó Williams con duda. Tal vez, dijo Morrison. Pero no coincide con el perfil que recibimos. Al cuarto día de búsqueda, detectaron combate activo a 3 kilómetros, fuego automático de M4, fuego de respuesta de AK-47, patrón defensivo táctico. Ese es nuestro objetivo u otro estadounidense en apuros, decidió Morrison. Apoyen. Rápidos y silenciosos, avanzaron hacia el combate, llegando a una línea de guardia que dominaba el combate. Lo que vieron los dejó paralizados de asombro. Una mujer con equipo táctico realizaba operaciones defensivas impecables contra 15 combatientes de la Hermandad Carmesí que intentaban asaltar su posición. Usaba fuego automático en ráfagas controladas, atacando con disciplina profesional mientras protegía a los civiles tras su línea defensiva. Esa es la capitana Brooks, dijo Morrison, observando cómo Emory eliminaba a otro combatiente con una ráfaga perfecta de 3 disparos. Y definitivamente no es una analista indefensa. Es técnica de la escuela de Rangers. Williams sonrió. Señor, está dominando este combate. Superada en número al menos 8-1, y controla todo el enfrentamiento. Vamos a igualar las probabilidades, ordenó Morrison. Tiradores designados, ataquen los flancos. Elemento de asalto, prepárense para moverse a su posición. El equipo SEAL 7 abrió fuego con un efecto devastador. Su precisión atrapó a la Hermandad Carmesí en un fuego cruzado perfecto. Centrados en Emory, no detectaron la aproximación de los SEAL. Atrapados entre la defensa de Emory y el ataque de flanco de los SEAL, la fuerza de la milicia fue destruida sistemáticamente. Los supervivientes que intentaban huir fueron atacados por tiradores SEAL. 5 minutos, 15 hostiles más eliminados. Morrison condujo a su equipo a la posición de Emory, acercándose con las armas bajadas para mostrar intenciones amistosas. Emory los apuntó con su M4A1 hasta confirmar que eran estadounidenses, luego bajó el rifle. Equipo SEAL 7, gritó. ¡Qué hermosa vista! Morrison llegó a su posición e inmediatamente evaluó la sofisticada configuración defensiva. Posiciones de combate profesionales, fuego superpuesto, civiles protegidos, disciplina táctica acorde con los estándares de los SEAL. Capitán Brooks, soy yo. No esperaba SEAL. Williams examinó las pruebas de combate sostenido. Señora, ¿cuánto tiempo lleva realizando operaciones? 5 días desde que falló la comunicación.
Recogí a estos refugiados que se dirigían a la extracción. Luego las cosas se complicaron. Las milicias nos han estado buscando constantemente. Morrison estudió la extensa evidencia del campo de batalla. ¿Cuántos hostiles participaron? Unos 48 confirmados, tal vez más. No se pudieron verificar algunos enfrentamientos nocturnos. Los SEAL se quedaron mirando en silencio, atónitos. Este oficial de la CIA había matado a 48 combatientes durante 5 días de operaciones en solitario mientras protegía a 20 refugiados. Señora, dijo William con profundo respeto, no necesitabas que te rescataran. Necesitabas reabastecimiento de munición. Emory sonrió levemente. Habría estado bien tener munición, hasta el último cargador, pero agradezco el momento. Ese asalto se estaba poniendo difícil. Morrison tomó su decisión. Nueva misión. Extraer al capitán Brooks y a todos los refugiados. Establecer perímetro mientras coordinamos los helicópteros. Todos son evacuados. Durante las 6 horas de espera para la extracción, Morrison habló con Emory sobre sus antecedentes. Tu expediente dice oficial de inteligencia en reconocimiento. No menciona la escuela de Rangers ni operaciones de combate sostenidas. Emory sonrió. El expediente dice oficial de inteligencia porque es correcto. Pero antes de la CIA, trabajé en inteligencia militar del ejército durante 7 años. La escuela de Rangers apoyó operaciones especiales en múltiples despliegues. Cuando me uní a la agencia, dije que quería operaciones en solitario en zonas denegadas, lo que significaba entrenamiento táctico más allá del estándar de la CIA. Así que, cuando las comunicaciones fallaron, realizaste defensa activa protegiendo a los refugiados en lugar de esconderte. No podías ver cómo masacraban a civiles. Mi padre era de reconocimiento de la fuerza. Me enseñó que a veces hay que elegir entre los protocolos y lo correcto. Esta gente necesitaba protección y yo tenía la capacidad. Williams preguntó, ¿dónde aprendiste a disparar así? Tu puntería es comparable a la de un SEAL. Mi padre empezó a enseñarme a los 8 años. Frontera Texas-México. La violencia de los cárteles hacía esencial la defensa personal. Al alistarme, disparaba mejor que los sargentos instructores. El ejército lo perfeccionó y practiqué constantemente porque sabía que operaría solo donde la capacidad defensiva significaba supervivencia. Morrison asintió pensativo. Después de esto, recomiendo que los oficiales de la CIA en zonas denegadas reciban entrenamiento SEAL. Lo que lograste es extraordinario, pero no debería requerir tu experiencia única. Si la agencia envía oficiales a territorios tan hostiles, necesitan tu capacidad táctica como estándar. Los helicópteros llegaron al atardecer. Los SEAL establecieron la seguridad mientras los refugiados subían primero. El anciano se acercó a Emory a través de un intérprete antes de abordar. Eres como guerreros de historias antiguas, protegiendo a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Tu padre te enseñó el honor. Que Dios te proteja como tú nos protegiste. Emory sintió una emoción inesperada. Por eso lo había arriesgado todo. Algunas cosas importaban más que la carrera o los protocolos. Mientras los helicópteros se acercaban a la base avanzada, Morrison formuló la pregunta que había estado considerando. Cuando viste a esos refugiados dirigiéndose hacia una muerte segura, sabiendo que ayudarlos comprometería por completo tu misión e impediría su extracción, ¿qué te impulsó a intervenir en lugar de seguir los protocolos de la CIA? Emory pensó en las lecciones de su padre. 7 años en el ejército, 5 con la CIA, la diferencia entre seguir las reglas y hacer lo correcto. Teniente comandante, me uní al ejército para servir a algo más grande que yo. Me uní a la CIA para continuar ese servicio, pero ninguno significa nada si me convierto en alguien que ve a inocentes caer en una masacre mientras se esconde por seguridad operativa.
Padre me enseñó que el honor no consiste en seguir las reglas. Es elegir la acción correcta cuando el precio es alto. Esos refugiados merecían protección y yo tenía la capacidad. Todo lo demás era secundario. Morrison sonrió con profundo respeto. Precisamente por eso sirven los SEAL. Te estamos presentando para un reconocimiento. Puede que la CIA no lo apruebe públicamente porque las operaciones son clasificadas, pero mi equipo sabrá lo que lograste. 5 días de operaciones defensivas en solitario, 48 hostiles eliminados, 20 refugiados protegidos, capacidad táctica acorde con el entrenamiento SEAL. Un servicio extraordinario. En la base avanzada, Emory recibió evaluación médica e informe. Su supervisor llegó relevado. Capitán Brooks, pensamos que lo habíamos perdido. El equipo SEAL 7 informó sobre operaciones de combate. ¿Qué sucedió? MI la proporcionó después de la acción. Fallo de comunicaciones. Encuentro con refugiados. Decisión de protección. Compromiso sostenido con la Hermandad Carmesí. Enlace SEAL. Su supervisor escuchó. Asombrado. Se enfrentó a 48 hostiles durante 5 días de operaciones independientes. El mejor recuento. Algunos enfrentamientos nocturnos sin verificación. El número real podría ser mayor. Esto no tiene precedentes para un oficial de la CIA. Sus acciones fueron más allá de los parámetros de la misión. Los parámetros no anticiparon que los refugiados se dirigieran a una emboscada. Tomé decisiones tácticas basadas en las circunstancias y capacidades. Si la agencia tiene problemas, aceptaré las consecuencias, pero no cambiaría mis acciones. Su supervisor la estudió cuidadosamente. La agencia no lo castigará por proteger los intereses estadounidenses, prevenir bajas civiles y demostrar una capacidad excepcional. Tus acciones serán clasificadas porque aquí no podemos reconocer operaciones paramilitares. Pero internamente, serás reconocido por tu extraordinario servicio en condiciones extremas. 3 meses después, Emory recibió una condecoración clasificada en la sede de la CIA. Más significativamente, sus acciones impulsaron nuevos programas de entrenamiento para oficiales de inteligencia que operaban en zonas denegadas. Los instructores SEAL comenzaron a enseñar tácticas defensivas, movimiento táctico y toma de decisiones en combate a oficiales de la CIA que operarían de forma independiente en territorios hostiles. El programa se conoció informalmente como el Protocolo Brooks, un reconocimiento de que los oficiales de inteligencia necesitaban capacidades más allá del análisis cuando operaban donde las habilidades defensivas podían determinar el éxito o el fracaso de la misión. El equipo sellado 7 se mantuvo en contacto, enviándole un parche de combate que ellos mismos diseñaron, una figura solitaria protegiendo a los civiles contra adversidades abrumadoras. Motto: abandonado, jamás derrotado. Morrison escribió en su informe oficial posterior a la acción: la capitana Emory Brooks demostró competencia táctica, eficacia en combate y valentía moral, superando todo lo que este equipo SEAL ha presenciado en personal no perteneciente a operaciones especiales. Sus 5 días de operaciones defensivas independientes deberían servir como estándar para los oficiales de inteligencia en territorios negados. No solo se protegía a sí misma, sino que protegía a civiles que no contaban con nadie más. Así es el servicio estadounidense cuando se prescinde de todo lo demás. Años después, al hablar con nuevos oficiales de la CIA que ingresaban a la División de Actividades Especiales, le preguntaron a Emory sobre la Zona 17 y las lecciones aprendidas. Aprendí que los protocolos son marcos importantes, pero no pueden abarcar todas las situaciones. Cuando veía refugiados dirigiéndose al peligro, los protocolos decían: evita el contacto y mantén la seguridad. Mi entrenamiento decía: protege a los inocentes cuando tengas la capacidad. Elegí el entrenamiento en lugar de los protocolos porque prefiero explicar las acciones al cuartel general que explicarme a mí misma por qué vi morir a gente cuando podía ayudar. Continuó: también aprendí que ser subestimada puede ser una ventaja operativa.
La Hermandad Carmesí vio a una mujer solitaria y asumió que era una presa vulnerable. No esperaban el entrenamiento de la escuela de guardabosques, la capacidad defensiva sostenida y la disciplina táctica que convirtieron su cacería en un desastre. Para cuando se dieron cuenta de su error, había eliminado a suficientes de sus fuerzas como para que no pudieran montar operaciones efectivas. Una joven oficial preguntó: «Señora, cuando estaba sola con el equipo defectuoso y el creciente contacto hostil, ¿tuvo miedo?» «Totalmente», respondió Emory con sinceridad. «El miedo es normal en situaciones peligrosas, pero el miedo no tiene por qué controlar las acciones. Padre me enseñó que la valentía no es la ausencia de miedo. Es cumplir con el deber a pesar del miedo. Tenía miedo, pero también estaba entrenado, equipado y decidido a proteger a esos refugiados. El miedo me motivó a ser tácticamente perfecto porque sabía que los errores costarían vidas. Así que, sí, tenía miedo. Y sí, usé ese miedo para agudizar la concentración y asegurar las decisiones tácticas correctas». Otro oficial preguntó: «Sabiendo lo que sabe ahora, ¿seguiría ayudando a los refugiados aunque eso comprometiera su misión?» Emory sonrió. «Siempre. La misión original era importante. Documentar las rutas de contrabando proporcionaba información valiosa, pero proteger a 20 inocentes de la masacre era más importante que cualquier información que pudiera recopilar. Las misiones se pueden reasignar. La información se puede recopilar por otros medios. Pero esos refugiados específicos en esa situación específica habrían muerto si hubiera elegido la misión sobre la moral. Así que sí, la misma decisión otra vez. Porque algunas cosas importan más que el éxito operativo. Los refugiados que Emory protegió finalmente fueron reasentados a través de programas internacionales. Varios enviaron mensajes expresando gratitud por la mujer estadounidense que lo arriesgó todo cuando nadie más quería ayudarla. 5 años después de la operación, el anciano visitó la sede de la CIA, ahora a salvo en Estados Unidos. «Quería agradecerle en persona», dijo a través de un intérprete. «Le dio esperanza a mi gente cuando no la teníamos. Demostró que no todos los guerreros buscan el daño. Algunos defienden a quienes no pueden defenderse. Mis nietos sabrán su nombre y lo que hizo por desconocidos que no tenían nada que ofrecer». Emory sintió la misma emoción tras la operación. «No tiene ninguna deuda de agradecimiento. Usted y su gente demostraron una valentía tremenda al atravesar ese territorio peligroso. Solo los ayudé a ponerse a salvo. Hizo más que ayudar». El anciano respondió con emoción: «Restauraste nuestra fe en que el honor aún existe en este mundo. Ese es un regalo invaluable». Después de su partida, Emory pensó en el camino desde la zona fronteriza de Texas hasta el servicio militar, las operaciones de la CIA y los 5 días en la zona 17 que habían definido su carrera. Las lecciones de su padre sobre el honor y el deber, el entrenamiento que la preparó para situaciones imposibles y los 20 refugiados que sobrevivieron porque ella eligió. La moral por encima de los protocolos. Su supervisor apareció en su puerta. «Capitán Brooks, tengo una nueva asignación si le interesa. Reconocimiento en solitario en territorio negado. Inteligencia crítica y peligrosa. Exactamente el tipo de misión donde sus capacidades únicas la convierten en la única oficial en quien confiaríamos para llevarla a cabo con éxito». Emory sonrió. Así era ella. Una oficial de inteligencia con capacidades tácticas que operaba en lugares donde la mayoría no podría sobrevivir. Recopilaba información que protegía los intereses estadounidenses, manteniendo la brújula moral que le había inculcado su padre. «Me interesa», dijo. «¿Cuándo me voy?» Porque eso era lo que hacían operadores como Emory Brooks. Iban a lugares peligrosos, cumplían misiones imposibles, y cuando las circunstancias lo requerían, protegían a inocentes con todas sus habilidades. La habían dejado en la zona 17 sin radio, sin apoyo, sin extracción. Y convirtió esa situación imposible en 5 días de operaciones exitosas protegiendo a 20 refugiados, eliminando a docenas de hostiles,
demostrando que a veces la persona que todos asumen que necesita ser rescatada es en realidad la operadora más capaz de toda la región. El equipo SEAL-7 vino a buscarla. Un oficial de la CIA indefenso atrapado en territorio hostil. En cambio, encontraron a un guerrero que realizaba operaciones defensivas que igualaban todo lo que habían logrado durante sus carreras, demostrando que la capacidad trasciende el género y las suposiciones, que el entrenamiento táctico crea una multiplicación de fuerza contra números superiores y que la persona más peligrosa en cualquier territorio hostil es a menudo la que todos subestiman hasta que el fuego automático de su M4A1 demostró que esas suposiciones eran catastrófica y fatalmente erróneas. Gracias por mirar. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.